Hola, mi nombre es Aitor Calero García, soy presidente de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y también soy miembro de ASFEMA, que es la Asociación de Fenicetonúricos y OTM de Madrid, y bueno, padre de una niña con fenilcetonúria de 11 años. Llevo participando en asociaciones pues prácticamente desde que mi hija nació, hace 11 años de distintas formas, como voluntario, en las juntas directivas, ocupando cargos en los órganos de dirección de la Asociación de Madrid y ahora de la Federación. Y mi tema hoy va a ser hablar del papel de las asociaciones y su importancia en la vida del paciente metabólico. A modo de resumen un poco de lo que ha sido el curso, lo que habéis estado viendo son quizás aspectos más científicos o más psicológicos, de distintos ámbitos, quizá más desde la práctica clínica, pero mi objetivo hoy es hablaros de la importancia que tienen las asociaciones de pacientes y los pacientes en general en el contexto de lo que es una buena terapia para cualquier enfermo metabólico con una enfermedad rara, ¿no?, de este tipo. En primer lugar, me gustaría destacar el papel que juegan los pacientes como motores de la propia investigación o del seguimiento de las enfermedades. De hecho, la propia historia de la fenilcetonuria, que es la enfermedad más prevalente dentro de las enfermedades metabólicas hereditarias, viene dada por una madre, ¿no?, en Noruega a principios del siglo pasado, que tenía un par de hijos con un defecto en la orina. Ya notaba que había algo raro en él, y digamos que no se rindió, y que fue gracias al impulso de esta madre, que fue visitando médicos hasta que dio con uno que fue capaz de seguirle el hilo a esa pequeña cosa rara que había detectado su madre con sus hijos. Y gracias a este impulso, que fue al fin y al cabo de una propia paciente, de un afectado, de una madre con niños afectados, el que provocó que al final se empezara a investigar a fondo lo que es la fenilcetonuria. Y a raíz de esta investigación en fenilcetonuria pues llegaron todo el resto de enfermedades metabólicas relacionadas con el metabolismo de las proteínas y otras muchas. Y quería destacar esto porque muchas veces quizás se olvida el papel tan importante que juegan los pacientes, que muchas veces presionan, en este caso en el buen sentido, para que se logre avanzar en las metabolopatías. Por otro lado, también me gustaría destacar el papel que juegan todas las asociaciones en la propia práctica clínica. Al final, cuando somos padres y a nuestro hijo le han detectado una enfermedad metabólica, pues lo normal es recurrir al consejo del experto. Vas a los médicos, te cuentan lo que tiene, te dicen cómo actuar, etcétera, etcétera. Pero claro, el médico tiene una visión muy parcial de lo que es el día a día de la vida del paciente, y el resto de esa vida se complementa muchas veces con consejos de otros padres que han pasado por lo mismo, que te cuentan experiencias, que te dicen qué hay que hacer en casos que tu hijo tiene fiebre, que tiene diarrea, etcétera. Y sí que es verdad que el médico está ahí y que tiene un consejo experto, pero muchas veces pues hay cierta lejanía o es difícil incluso contactar con ellos, y digamos una primera línea es una llamada con alguien que conoces, ¿no? Entonces el papel que juegan las asociaciones es muy importante, y por eso es necesario incorporar dentro de un tratamiento pues integral de las metabolopatías. Es decir, tiene que haber un contacto muy fluido entre pacientes, entre asociaciones, entre los profesionales, para que también se den las recomendaciones adecuadas y haya un constante flujo de información entre todos los casos. Luego, por otro lado, hay un aspecto psicológico importante, es que cuando te detectan que tu hijo tiene una enfermedad metabólica, buscas consuelo de cualquier forma, pasas todas las fases típicas de duelo, etcétera, pero luego empiezas a buscar referentes, ¿no?, gente o hijos que tengan lo mismo que tú, familias que hayan pasado por lo mismo, y ese apoyo psicológico informal es súper importante para las familias. Es importante tener a alguien a quien preguntar, es importante ver a otros hijos, otros niños que han superado la enfermedad o que están pasando por la enfermedad y cómo lo están llevando. Toda esa información es súper importante, y para mí es fundamental el papel que juegan las asociaciones en esto. Y por eso, desde la Federación y desde las distintas asociaciones regionales, siempre queremos que lo antes posible se ponga en conocimiento de los pacientes la existencia de las asociaciones, precisamente por este tipo de factores, ¿no?, que son muy, muy importantes. Otro aspecto, yo creo, clave a la hora de contar con las asociaciones de pacientes dentro de las enfermedades metabólicas en su conjunto, es el hecho de que actúan como un agente que impulsa la investigación. Si bien es cierto que los pacientes en sí mismos no tienen por qué ser expertos ni son científicos, aunque hay algunos padres que, por su formación sí que tienen conocimiento, más conocimiento científico,
pero sí que estamos día a día constantemente viendo noticias. Hoy en día en todos los medios hay mucha información y sí que vemos nuevas terapias, nuevos productos, nuevos alimentos, nuevas fórmulas, y todo eso hace que tengamos mucha inquietud a la hora de qué se está haciendo por la investigación. Por ejemplo, desde la Federación Española, una de las líneas estratégicas que hemos arrancado este año, porque consideramos que es lo más importante a futuro, y al final lo que buscamos pues podría ser una cura en el futuro, es el apoyo a la investigación. Hay técnicas de todo tipo, ¿no?, de chaperonas, ingeniería genética, etcétera, pero claro, sin el propio apoyo de las asociaciones es muy difícil. Recientemente hemos participado o coparticipado con universidades en presentar proyectos conjuntos, y el apoyo, una carta de apoyo de la propia asociación de pacientes explicando lo importante que es esa investigación para su colectivo, ayuda mucho a la consecución de fondos para la investigación, y creo que es muy gratificante para los investigadores también saber que lo que están haciendo tiene un reflejo casi directo en el día a día de muchas familias. De hecho, cuando vas a ver centros de investigación prácticamente es lo que te dice todo el mundo, y viceversa, ¿no? Las propias familias, cuando visitan estos centros o conocen a la gente que está investigando sobre las enfermedades que tienen sus hijos, pues se sienten pues mucho más aliviadas o respaldadas, porque saben que hay gente que se está preocupando en el día a día por ellos. Entonces, para mí es súper importante contar con las asociaciones como un impulsor a la investigación. Otro punto que quería destacar es el papel que juegan las asociaciones en cuanto al apoyo político, social y económico en las enfermedades metabólicas. Muchas veces la práctica clínica pues está limitada pues por presupuestos, por todo tipo de situaciones que se dan en el día a día en la economía de los países, pero sí que es verdad que a la hora de contar con asociaciones de pacientes ayuda mucho tener ese apoyo, porque las asociaciones sí que podemos jugar ese papel, y jugamos ese papel de ir a los medios de comunicación a hablar sobre nuestra problemática, hablar con políticos de todos los partidos para ver cómo nos pueden ayudar, ponerles en conocimiento de la situación de nuestros afectados. Muchas veces es simple desconocimiento. Generalmente, mi experiencia personal es que cuando les hablas de este tipo de enfermedades, la primera reacción es de sorpresa, es decir, no sabía que había esto, y el hecho de ir a ellos y contarles simplemente lo que hay, pues ayudan mucho a la hora de evolucionar la enfermedad, pues desde conseguir ayudas para la compra de alimentos bajos en proteínas hasta el propio apoyo a la investigación. Es decir, hay una serie de cosas que al final una asociación de pacientes, por el impacto social y mediático que puede tener, pues ayudan mucho de cara a la investigación y al tratamiento de las enfermedades. Y quizá por último, y no menos importante, dado los últimos casos que hemos visto recientemente en los medios, es la garantía de transparencia y de compromiso ético de las asociaciones. En el fondo, cuando se investiga sobre enfermedades raras, es fácil que haya, no sé si fácil, pero puede ocurrir que haya gente que se aproveche de la situación para recaudar fondos para sí mismo. Precisamente el hecho de que existe una asociación de pacientes donde hay una junta electiva que tiene que dar explicaciones ante unos socios, etcétera, pues hace que esto sea mucho más difícil. No digo que imposible, pero sí que sea mucho más difícil. Al final hay un control, hay unas decisiones que toman los socios y las juntas directivas y que están respaldadas en actas y que tratamos de que sea lo más transparentes posible. Hace que esto sea muy difícil. De hecho, es una señal positiva a la hora de investigar, contar con el respaldo de una asociación, precisamente porque hay un apoyo y hay una toma de decisiones conjunta que hace que sea más segura, ¿no?, las decisiones. Y luego, por otro lado, está el compromiso ético, digamos, que tienen las asociaciones para con su propio colectivo, ¿no? Al final somos un grupo de gente que nos une una circunstancia muy especial, pero que se crean ciertos vínculos entre los propios miembros de la asociación y que al final hacemos como de control unos de otros y de impulsores, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de poder colaborar con nosotros ya supone un respaldo muy importante. Bueno, con esto simplemente quería señalar, como os he dicho al principio, que es muy importante que las asociaciones jueguen un papel fundamental desde el mismo día que una persona afectada recibe la noticia, a lo largo de su vida y en otro tipo de decisiones o de apoyos colaterales como puede ser investigación, tratamientos, acceso a fármacos o fórmulas bajas en proteínas,
y que las asociaciones estamos ahí precisamente para colaborar y para sumar y que todos los afectados por enfermedades metabólicas pues puedan tener una vida lo mejor posible. Muchas gracias.